Buenos días, nuestro grupo está conformado por Sandy Rodríguez, Michelle Mejía, Dana Linares, Gisely Burgos y quien les habla, Zoraida Soto. El tema socializar tiene por nombre Reconstrucción de memorias en historias de vida, efectos políticos y terapéuticos por Nelson Molina Valencia. En primera instancia, Molina considera que hacer memoria es ante todo un proceso reflexivo, es recordar experiencias y vivencias que sustentan un proceso. Por esta razón, este trabajo expone una reflexión sobre las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. En Colombia, aunque el debate por la memoria no es un hecho reciente, ha sido en la primera década del siglo XXI cuando se ha manifestado con mayor fuerza. Los factores más contundentes han sido la continuidad del conflicto. En la última década se han librado en el país numerosas batallas por la memoria, para abordar un pasado no resuelto. Pero ¿cómo construir la memoria? Es una de las preguntas más vigentes y la respuesta se ve reflejada en esas voces que narran las víctimas del conflicto armado. Regiones que tras haber vivido situaciones de violencia han logrado construir escenarios de diálogo. Por esta razón, el presente trabajo habla del proceso psicosocial de las personas que estuvieron inmersas en el conflicto armado colombiano. En este sentido, se sitúan los estudios sobre las memorias colectivas del conflicto armado y además analiza las batallas que se vivieron en el pasado, es decir, que intenta revivir y entender las memorias del conflicto. Reconstrucción de memoria en historias de vida, efectos políticos y terapéuticos. Hacer memoria es un proceso reflexivo de cualquiera sea la trayectoria, en donde hay recuerdos, deseos, sucesos, experiencias y vivencias por la cual una persona ha pasado. Conocer todo lo dicho anteriormente nos permitirá encontrar el porqué de las cosas y de cómo estas personas han ido superando todo lo sucedido. Es por ello que esto se aplica a las personas que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia. Con lo que acabo de decir anteriormente, se pudieron describir muchos objetivos por los cuales haría memoria en conjunto con las víctimas del conflicto armado. Primer objetivo, construir archivos como historias de vida y familiogramas de las víctimas con el fin de que en el futuro otras personas que vayan a investigar del mismo tema puedan conocer todos estos sucesos. Número 2, reconocer voces con el fin de ¿qué? De buscar esos testimonios, esas experiencias, esas vivencias que vivieron muchas personas. Número 3, observar y escuchar personas que no hayan sido tomadas en cuenta por los medios de comunicación o por la prensa. Es decir, tomar ese grupo de personas que no han sido entrevistadas, que no los han tenido en cuenta, ¿para qué? Para que ellas también puedan contar sus testimonios. Y cuarto y por último, y una de las más importantes, es ser ese medio de reparación tanto simbólica y colectiva, atendiendo a personas que no hayan sido escuchadas ni intervenidas por ninguna institución. Al realizar todos estos procesos de conocimiento de relatos de víctimas que habían sufrido de todos estos conflictos, se les categorizó como actores sociales por el simple hecho de haber pasado por atrocidades en su pasado, experiencias directas del conflicto político armado, evidencia un conjunto de acciones que tienen como propósito salvaguardar la vida propia, la dignidad y algunos bienes que en sí mismo constituyen respuestas a un proceder de cualquier actor armado. Así, el aislamiento, el desplazamiento y la búsqueda de anonimato son acciones sociales ejercidas por actores sociales. Cuando una persona es afectada o dañada física y simbólica por un tercero, el cual usó armas, ejerciendo coacción y ejerciendo fuerza, se le va a categorizar como ofensor. Y de acuerdo con la Real Academia Española, el ofender significa humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien,
o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos, ir en contra de lo que se tiene comúnmente, hacer daño a alguien físicamente. Las acciones del ofensor tienen la capacidad de dañar y de convertir a una persona en afectada por las acciones cometidas en el plano simbólico y físico. Así, la reconstrucción de la memoria a través de la historia de la vida no se refiere solamente a las víctimas, sino a las personas que han sufrido de estos ofensores indirectamente y que han sentido pena por todo lo que ha pasado. Como podemos observar en la presentación, en la reconstrucción de categoría al hacer memoria, cuando hablamos de reconstrucción histórica, de memoria en historias de vida, efectos políticos y terapéuticos, se lleva a esos procesos que han impactado a las personas afectadas y ofensoras en el conflicto armado colombiano. Primeramente, al hablar de afectaciones, se refiere a los daños causados y que son perjudiciales para una persona. Es entonces que el hacer una reconstrucción histórica abarca de manera general aspectos que ha traído los conflictos. Sin embargo, hacer memoria en el contexto de la violencia, guerra y conflicto van muy de la mano, o por decirlo, van condicionados al miedo, la esperanza, la desesperanza e incluso zozobra. Tras de estas construcciones históricas se nota todo ese afrontamiento de los hechos violentos por lo que tuvieron que pasar las personas afectadas en los conflictos armados. En este contexto, el término víctima no solo se compone de una denotación hacia una clase de persona que ha sido dañada por la acción de un tercero, sino que también resalta el valor político del daño, el cual muchas veces ha sido infligido no solo a la persona, sino también simbólica y materialmente a un colectivo en particular, como suele suceder en el conflicto armado de Colombia. En este mismo orden de ideas, hablando jurídicamente, la noción de víctima tiene un valor fundamental porque está dentro de las legislaciones con unos propósitos específicos, pero principalmente para señalar la responsabilidad de quien ejerció el daño y dejar en el centro de atención a la persona que resultó siendo violentada. Mi nombre es Giselis Burgos y a continuación vamos a complementar la reconstrucción de memoria en historia de vida, efectos políticos y terapéuticos. Y para ello se debe decir que desde una perspectiva hermenéutica y contemporánea desde las ciencias sociales, la historia de vida no se refiere solamente a un conjunto de significados que una persona ha construido para sí y que le pertenece, sino por el contrario, la historia de vida, la cual cuenta es el conjunto de influencias con la que una persona ha tenido contacto recíproco y que ha constituido una subjetividad. La razón es por el cual todos los significados y contenidos que le definen provienen del ámbito colectivo, se transforman y se validan en la interrelación con él. Se dice que la reconstrucción de memoria a través de la historia se ha constituido en una estrategia que reconoce cualitativamente el significado de aquellos que han participado en el proceso. Tenemos una base conceptual y es Vázquez 2021, la cual señala que en cuanto a los testimonios del pasado son cada vez más y son interpretaciones heterogéneas, el cual corre el riesgo de que las versiones se fijen como historia, lo cual denota una lógica discursiva en las sociedades, comunidades o grupos, lo cual controla la contradicción y divergencia. En una organización funcional lineal de los vínculos humanos, es por este motivo que la memoria a través de la historia constituye una forma resistente a la unificación social a través de las leyes que se deben cumplir con un procedimiento dado que se centra en la recuperación de experiencias subjetivas en un marco simbólico y específico. Es por ello que en la memoria histórica, en los efectos políticos y terapéuticos, existen múltiples factores mediante el escrito que evidenciamos. Se puede identificar lo que es el terapéutico. Se destaca que a través de la producción las palabras mediante estrategias apreciativas es posible comprender y rectificar las experiencias. Una experiencia que realmente no es desconocida para quien la vivió en primera persona.
y se evidencia el papel del trabajador social, que es muy importante y vital en este proceso, ya que es ese ente regulador entre el Estado y sociedad, teniendo contacto directo con la población afectada, ver minuciosamente los factores que están influyendo en las personas, crear lazos que permitan hacer revivir esas historias, es un papel fundamental que tenemos nosotros los trabajadores sociales, y por ende debemos saber hacer esta función, porque crear esos lazos, tener la buena empatía y tener una confianza hace que las personas se abran a nosotros y puedan revivir esas historias que muchos son cerrados y muchos no quieren contar. Muchas gracias.